donde habitan nuestras costumbres y creencias. Gladys en Éxito. Vamos a revisar el valor de la enseñanza, pero como decía hace unos minutos, no necesariamente vinculado a un salón de clases, a lo que es la formación dentro de un sistema educativo. No, vamos más allá y con un especialista dentro de este tema, además como profesor con larga trayectoria, abogado también egresado de la UCB, filósofo egresado de la Universidad Santa Rosa de Lima, licenciado en educación, egresado del UCAP, docente de varias instituciones justamente en el país y con él revisar el valor de un valor, de poner en práctica un valor como la enseñanza. ¿Qué implica además en nuestra cotidianidad? Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Fernando Aponte. Buenas tardes, un gusto saludar y ¿cómo estamos? Aquí muy bien, gracias a Dios, escuchando su programa, bueno, como siempre, muy atinada esta reflexión tan necesaria en una época como la que vivimos, donde a veces en la cotidianidad nos disolvemos en lo que vale la pena efectivamente en nuestra vida real. La cotidiana parece que nos perdemos en la necesidad de hacer, y poco recordamos lo que de verdad vale, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, cómo debemos ser también, Sí, ¿no? señor, Exacto, la ciertamente. enseñanza refiere a la transmisión de conocimientos, de valores e ideas entre las personas. Como decía, no solamente es un Ujú, salón de clase, por supuesto la educación es ciertamente. pilar para el desarrollo de un país, pero el valor de la enseñanza puesto en práctica día a día como seres humanos y en esa interrelación, ¿qué implica? ¿Qué requiere? Básicamente lo primero que requerimos en la enseñanza son generalmente el deseo de querer aprender. De nada sirve una persona que no reciba conocimiento si esta persona no tiene el deseo de aprender, es decir, de mejorar en algo, de Claro. cambiar algo de su conducta, de tener algún tipo de conocimiento que de verdad le dé algún tipo de relevancia a lo que va haciendo. Por ejemplo, podemos enseñarle muy bien valores a una persona, por ejemplo, el valor de comprender o de sencillamente escuchar al otro que le está hablando, pero de nada sirve si luego en la práctica no soy coherente. Yo recuerdo, y bueno, seguramente los radioescuchas y usted misma recordará cuando nos enseñaban aquello de las normas de buen hablante y de buen oyente, y a veces teníamos en el aula un compañero al cual poníamos de ejemplo justamente de no cumplir con aquellas normas. Entonces, no siempre éramos tan elegantes para decírselo, y quizás eso es una de las cuestiones que en esta época, de cierta forma, hemos mejorado. Hemos aprendido a ser un poco más elegantes. Claro, a veces toleramos demasiado, pero hemos aprendido a ser un poco más elegantes a la hora de corregir. Y eso precisamente me parece que es el centro de la enseñanza. El joven de hoy no aprende simple y llanamente porque le demos un libro o inclusive el acceso a las redes sociales. No solo eso, sino más bien por el ejemplo. Ujú. Si eres capaz de dar ejemplo de conducta, poco a poco él se va a preguntar por qué tú eres tan distinto, por qué eres diferente, por qué haces las cosas distinto, y eso se convierte en un modelo a seguir. Creo que la enseñanza sin el ejemplo no tiene ningún tipo de sentido. Por eso el Total. profesor, el docente, tiene que buscar eso que decíamos hace muchos años, se decía una frase bellísima: un docente tiene que ser maestro, maestro con M mayúscula, es decir, enseñar para la vida. Lo que aprendas, bueno, que tenga una aplicación práctica, real, concreta, y que la vea, y que vea el ejemplo de que de verdad le sirve. Pero imagínese todo lo que eso implica, ¿no? Porque Claro, implica por parte de quien está dado a la enseñanza, en este caso, por ejemplo, un docente, primero sí, una revisión profunda de su propia vida, de tener eso es como muy correcto. claro, además, quién es lo que hablábamos al principio con la doctora Mercedes Schnell, quién soy yo, qué quiero dar, el autoconocimiento para entender cuáles son esas fortalezas, pero también las debilidades a atender, a corregir, a trabajar como ser humano y en este caso como docente con esa tarea tan importante. Sí, señor. Precisamente un docente hoy en día ha perdido un poco de ese mito fundacional que parece que uno tenía antes, que el docente era como una especie de ser sagrado que nunca se equivocaba.
El docente lo primero que tiene que aprender es precisamente enseñarle al alumno que él también hierra, que él también se equivoca, que él también aprendió. Ese aprender, pero tienes que mostrarlo, tienes que hacerlo. Eso no es tan simple como parece. Implica, como usted decía, una revisión. Y aparte de esa revisión, una coherencia de vida. No podemos ser totalmente incoherentes. Yo no puedo llegar y decirle a un joven, mira, deseo que respetes, y entonces cuando le voy a llamar la atención le levanto la voz como me parezca, o simplemente, mira, ven acá, sal del aula, por ejemplo, como hacíamos otrora, muchísimo. Digo hacíamos, me incluyo, porque siempre era algo que a uno le enseñaban en el pedagógico, que eso era posible, o en cualquier institución docente nos enseñaban un poco que eso se podía hacer, que había que tener forma estricta, que había que ser duro en el aula, y después en la práctica eran otras cosas. Pero ese tipo de sanciones no siempre son efectivas. Ciertamente uno puede llamar la atención, ciertamente hay que hacerlo, y ciertamente hay que corregir en el momento la conducta que no es coherente y que no se persigue, que el alumno persiga. Eso está bien, eso está perfecto, pero la manera es importante, la forma es importante. Porque si corriges solamente, mil perdones que les interrumpí, si corriges solamente con dureza, con firmeza, no siempre llega el mensaje. También hay que saber aplicar la dulzura del carácter. Yo me acuerdo cuando decían perdían la dulzura de su carácter, que decía un famoso narrador deportivo, pues precisamente eso es parte del asunto, saber que al perder esa dulzura del carácter, no perderla del todo, no perder nunca de vista que somos formadores y que esa corrección tiene que quedar ya para toda la vida al muchacho. De hecho, la disciplina se entiende y se abraza cuando se es así como usted describe, ¿no? Cuando al mismo tiempo eres amable, eres dulce de carácter, uno entiende que también la disciplina debe estar presente, que es un valor fundamental. Exactamente. Sí, pero bueno, el punto también está, como dice que, bueno, uno tiene que estar siempre abierto a aprender, tener ese interés, porque puede el otro querer dar mucho y si tú no estás abierto a aprender en general, todo tipo de conocimiento, porque en algunos casos es básicamente pues solo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, específicamente Sí, alguna área en la que te estés desarrollando, pero mucho además tiene que ver con ese comportamiento diario, social, individual, con la personalidad, con el carácter, y cuando eres, hay una frase que me encanta, cuando eres buen observador, todo el mundo es tu maestro, incluso aquellos que se están portando mal, te sirven de referencia para no hacer eso. Claro, porque ciertamente el valor de la enseñanza, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde radica la riqueza más grande del valor como tal de la enseñanza? Si la vemos como un valor a seguir, la enseñanza pues realmente la podemos llevar a cabo todos, porque si algo tenemos en común todos los seres humanos, pues es que somos ignorantes. La única variable es exactamente sobre qué. Por ejemplo, podríamos hacer hasta un ejercicio, cualquiera de los radioescuchas podría preguntarse, el segundo nombre, el suyo o el mío, y a lo mejor no lo saben, no lo conocen. Y eso ya es un rango de ignorancia, pero a veces confundimos ignorancia con una frase peyorativa. La ignorancia no es peyorativa. Admitir que no sabemos algo, como decía el famoso Sócrates, yo solo sé que no sé nada, en realidad implica una base de conocimiento. Si yo sé perfectamente bien aquello que no conozco, entonces puedo adquirir la disciplina y puedo valorar ese acercarme, ese aproximarme a lo que yo quiero aprender, a lo que yo quiero conocer, y ese aproximarme también me lleva de una u otra forma a llevar a mi grupo, a mi gente, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a la gente con la que estoy tangencialmente o directamente reunido, y entonces, sin yo saberlo, también estoy enseñando un poco, porque después de todo, todos, de una u otra forma, enseñamos a nuestros compañeros, amigos, familiares, colegas, incluso personas con las que solamente nos chocamos en la calle y un buenos días, buenas tardes. Siempre somos motivo y ocasión de enseñanza. Sería bonito, sería hermosísimo que recuperáramos permanentemente ese afán de hacer siempre lo bueno, lo positivo. Y en ese sentido yo recuerdo mucho, siempre que hablamos del valor de la enseñanza, algo que solía decir el Mahatma Gandhi. Una vez le preguntaron
porque él hablaba mucho de Cristo y lo nombraba y tal. Entonces alguien le preguntó, bueno, ¿y por qué no se convierte cristiano? Entonces él decía, yo lo haría si los cristianos me mostraran a Cristo en lo que hacen. Entonces, ¿qué sucede? Wow, qué Conocemos a fuerte. sí, fortísimo, fortísimo, durísimo, porque uno queda así como que, ay Dios mío, Mm, ¿qué haría, qué hice yo? mm. Y lo fuerte es precisamente que la enseñanza más hermosa justamente es la vivencia de los demás. Y es también una frase muy repetida, por cierto, en los colegios católicos, tengo la oportunidad de trabajar en uno, y es muy, muy repetida, pero es verdadera, y lo dicen muchos sacerdotes. El único evangelio que mucha gente va a leer es el de tu vida. Es decir, mucha gente solo va a aprender de Jesús o va a aprender de valores, sacándolo del ámbito religioso, generalizando. Van a aprender de historia, van a aprender de locución, van a aprender de ser abogado, van a aprender de ser docente, van a aprender de ser médico a partir de tu ejemplo. Entonces, hay que ser muy, muy coherente en nuestras profesiones, en nuestro trabajo y en lo que hacemos todos los días. Desde el amigo que está ahorita en su radio trabajando, de repente en un taxi, llevando una carrera, ese señor con sus buenas tardes, sus buenas noches, sus buenos días, pase adelante, si es tan amable, eso ya es enseñanza. La persona que se sube al vehículo y pide el servicio y va acelerado, esa persona está enseñando cuando habla adecuadamente. No podemos nosotros caer, y pienso yo que es una de las debilidades de nuestra sociedad moderna, contemporánea quizá, que a veces con una facilidad pasmosa caemos en el mal discurso, decimos la primera cosa que se nos antoja, la rabia la justificamos, la molestia la justificamos. Un momentico, ya va, contrólala, contrólala, aprende, porque eso que estás haciendo le está enseñando a los demás que pueden decir lo que quieran, y eso no es Sí. libertad, eso no es libertad, y hay que tener cuidado con ello. Sí, 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 perder de vista esas cosas que lo estamos viendo mucho hoy en Sí, día, por sí, eso es que tenemos este segmento y con personas como usted, pues repasar el valor de un valor, en este caso como la enseñanza, ese muy amable. modelaje diario, constante en nuestra actuación con nuestros cercanos, nuestros afectos, nuestra familia, pero también con extraños. Y hay quienes consideran que no, que eso realmente no es importante y que bueno, al final de cuentas cada quien está como hecho, ¿no? O sea, y el que tú seas o no seas así, pues no está impactando en el otro. Y es todo lo contrario, estás de una u otra manera sumando a la vida del otro o restándole a la vida del otro y en general como sociedad y hasta tu propia vida. Sí, señor, ciertamente. Es que siempre se trata de un sumar, de un ganar-ganar. El ganar-ganar no es simplemente producir dinero o producir una buena carrera o un buen título o tener que la gente te agradezca. A veces ni siquiera se trata de que te agradezcan. Recuerdo, y Sí. esta es una experiencia de otra persona, de un conocido, que él me decía, una vez una persona me dio las gracias porque un día le dije buenos días. Y entonces todos volteamos así como extrañados porque estábamos esperando el resto de la frase, ¿no? Y él simplemente se encogió de hombros. No, nada, nos dio las gracias por eso. Bueno, ¿y por qué te pareció relevante decirlo? Bueno, porque a veces ni eso decimos. Mire, Dios mío, en ese trabajo todos cambiamos. Había gente que no decía, es más, todos los días Ujú. era cómico más bien porque todo el mundo decía buenos días 3 y 4 veces a cada uno. Ya me los diste los buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Pero Claro. no era el buenos días, la frase. Pero llevó a la reflexión y al cambio, exactamente. Era el Es que no gesto. se puede subestimar, porque muchas veces en pequeñas acciones hay grandes cambios. Puedes Sí, dejar algo señor. muy, muy, muy relevante en Eso es otros correcto. y se descuida, se subestima y no, es en ese día a día, en Ujú. ese pequeño detalle, ¿no? En cada momento donde estemos. Y ya para terminar, profesor, con relación a esa también que lo vemos en algunos con mucho conocimiento, se puede decir hasta eruditos, pero que ves que les cuesta ese comportamiento, esa conducta en la que tú ves que les cuesta compartir el conocimiento con otros. E incluso algunos desde el ego, hasta desde el miedo, de evitar que ese compañero, en este caso de trabajo, de estudios, etcétera, pueda superarte, ¿no? De acuerdo Sí. a esa visión, a esa percepción que pueda tener, superarte en el Ujú. desarrollo profesional, etcétera. Entonces, ahí, ¿cómo se hace? Porque si no hay nada más lindo que tener el recuerdo, y me ha pasado y seguramente a usted, de esos que uno Sí, cómo no. llama mentores, que te van marcando en la vida desde temprano, que te Oh, van sí. pasando sus conocimientos y tú ves que hay una humildad gigante y un interés honesto de ver cómo te
te transmiten lo que saben y te dan lo mejor para que también tú construyas, ¿no? Claro. De una manera efectiva. Entonces, eso es inolvidable, eso te marca, pero hay personas que tú le ves que son mezquinas, que tú dices, pero ¿por qué? ¿Le cuesta? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el miedo? Yo siento que el diagnóstico de estas personas muchas veces es quizás alguna muy mala experiencia y un peor manejo posterior de esa mala experiencia. Porque fíjense que, como usted misma dice, los mentores. Yo tuve como mentor en bachillerato, recuerdo a mi profesor, el profesor Luis Rojas, director destacado del Liceo Esteban Gil Borges, un liceo público de acá del este de Caracas. Y el ejemplo de él era, llegaba temprano, se iba de último, él te conocía los nombres de casi de todos los estudiantes, les preguntaba uno por uno su nombre, qué le pasaba, cómo estaban, qué le sucedía, si le veía una cara distinta, tal. Y había colegas del plantel que, bueno, no siempre entendían eso, porque no tienes por qué entenderlo todo, naturalmente cada quien tiene su estilo. Pero te dabas cuenta que a veces quien más chocaba con ese ejemplo, porque después, cuando yo veía eso y yo lo trataba de aplicar en la práctica en otro trabajo, notaba un poco esa visión. Personas de repente muy sabias, muy preparadas, pero con una absoluta incapacidad de transmitir la más mínima cosa de conocimiento formal, real, ni con cariño ni sin cariño, ni de ninguna de las formas. Yo siento que allí el problema es que no tuvieron ese mentor quizás, o si lo tuvieron, quizás no lo aprovecharon adecuadamente. Se vieron reflejados en quizás lo negativo que les pudo haber pasado una experiencia no tan positiva. Recuerdo de ese mismo plantel en alguna oportunidad, bueno, porque en toda institución educativa naturalmente no todo el mundo está de acuerdo siempre con las cosas que se hacen. Algunos no estaban del todo de acuerdo con cierto estilo del profe, pero la manera de hablarlo era ir a conversar con él, conversarlo, decirle, profesor, no estoy de acuerdo, esto no me parece, deberíamos corregir esto otro, deberíamos hacer esto mejor, no pienso que esta sea la manera. Y había un grupo que simplemente no estaba de acuerdo, pero no lo hablaba con él, sino que sencillamente lo criticaba. Por supuesto, allí no solamente hay quizá miseria humana o esas cosas, yo siempre lo vi como son personas que creen que en esa forma de hacer las cosas está lo correcto. En ese sentido, yo siento que se han quedado en una época de su vida traumada, una época de su vida no positiva, una época de su vida negativa. Y tenemos que estar abiertos al cambio. Hoy está muy de moda la frase esa de la resiliencia. Creo que estas personas con un poco de resiliencia y un poco sobre todo de comprensión, un poco de empatía, podrían darse cuenta que con un poquito, no es mucho lo que tienen que hacer, un poquito de esfuerzo, pueden llegar a ser tremendas personas formadoras, Sí. ejemplo a seguir. Y esa sabiduría tan grande que poseen, al compartirla, los enriquece y los ennoblece. Porque yo le voy a decir una cosa muy sinceramente, y es una experiencia quizás, no sé si es egoísta, ¿no? Pero yo siempre lo digo muy en forma personal. Yo creo que ningún profesor se siente mejor que cuando un alumno le dice gracias. Yo siento que uno no se siente más grande que cuando le dicen gracias. No importa si no me lo dijo en persona, sino que me lo puso en un trabajo, o me lo dice aparte, o me lo manda en un mensajito de texto, o me lo dice en un momento de su acto de grado y es la emoción entre comillas. Ese gracias nunca es solamente porque le diste matemática, o le pusiste una nota en filosofía, o le pusiste una buena nota, o lo felicitaste. No. Es por lo que lo ayudaste. ¿En qué? Pues uno mismo no lo sabe. Si uno es capaz de tener esa apertura, mira, yo creo que las personas que no han tenido esa experiencia, yo las invitaría. Aquí ahorita, si están escuchando algunos, yo lo invitaría, ábrase a eso, porque es una experiencia inolvidable. Total, gracias. De hecho, yo creo que el sentido principal por el cual muchos docentes seguimos siendo docentes. Tal cual, como muchos médicos y así muchos otros en oficios, profesiones, así eso, la satisfacción es gigante y es motor de vida. Ha dado en el clavo, pero ahí lo que hay que trabajar mucho es el ser, ¿no? Y la inteligencia emocional, con ese autoconocimiento, autocontrol y como bien dice, empatía, para poder lograr esto que es además esencial
el valor de la enseñanza para cambios positivos, para construir, para desarrollar como personas y como países, como sociedades, en general con ese comportamiento diario. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gran placer, profesor. Fernando Aponte, abogado, egresado de la UCB, filósofo también egresado de la Universidad Santa Rosa de Lima y licenciado en Educación, egresado de la UCAP, docente además en ejercicio. Me toca despedir el programa y en nombre de todo el equipo que hace posible Gladys en Éxitos, en la producción Michelle Cabrera, Paola Mucio.